El sobre caía al suelo con un golpe seco, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Rodrigo lo miró desde arriba antes de agacharse a recogerlo. Era un sobre blanco, Tama-Amo carta, con las esquinas amarillentas por el tiempo y una mancha de humedad en el borde inferior que lo había sellado levemente al papel de la pared. Había estado escondido detrás del espejo del Baamo, en ese espacio muerto, entre el marco y el mosaico, invisible para cualquiera que no desmontara el mueble completo. Lo primero que notó fue la letra. Femenina, cursiva, inclinada hacia la derecha, con la T cruzada con un trazo largo. Y seguro, alguien que escriba con intensidad. En el frente deca solamente eso, para ti. Sin nombre, sin remitente, sin ninguna seamal de quién lo había puesto ajá ni cuándo. La letra no era de Elena. Rodrigo lo supo de inmediato, con la misma certeza con que se reconoce el olor de la propia. Casa al entrar de noche. Llevaba 17 amos leyendo los mensajes de su esposa, las listas del mercado. Pegadas en el refrigerador, los recordatorios escritos en los bordes de los libros. Elena apretaba las letras, las juntaba, las acá pequeñas y verticales. Esta letra era otra cosa. Esta letra era de alguien que escriba. Despacio, con cuidado, como quien elige cada palabra antes de ponerla en el papel. Lo abría todo de pie. Con el espejo todavía apoyado contra su pierna, el polvo del muro en los dedos. La carta tenía 3 párrafos. El primero empezaba con una fecha, marzo de 2016. Rodrigo calculase, sin querer, 8 amos atrás. Y en el segundo renglán de ese primer párrafo apareca un nombre que le detuvo la respiración, un nombre que nadie fuera de su cálculo más cercano habrá podido escribir en ese contexto, asociado a ese lugar, con ese tono de quien comparte un secreto que los dos guardan. Leyace hasta el final del primer párrafo. Cerratí el sobre. Lo volví hacia a abrir. El papel olá a encierro, a ese olor particular del papel viejo que ha estado demasiado tiempo en un lugar sin aire, dulzace ni seco al mismo tiempo. Rodrigo lo sostuvo con las 2 manos, las yemas manchadas de polvo, los pies sobre el mosaico blanco del Baamo que Elena había elegido cuando remodelaron la casa. Ese mismo Baamo que Aiel había usado cada maamona durante 12 amos sin saber que detrás del espejo había una carta que alguien había puesto allá para que otro la encontrara, o quizás para que nadie la encontrara nunca. Dejace el sobre el borde del lavabo, junto al vaso con los cepillos de dientes y el jabace de pastilla a medio usar. Entonces levantá la vista y se encontrá con su propio reflejo, pero no donde deba estar. El espejo se va apoyado contra la pared en diagonal, y su imagen aparecá inclinada, el techo corrido hacia un lado, el suelo hacia el otro, como si el cuarto hubiera girado levemente sobre su eje mientras Al no miraba. Se quedá jasá, mirándose, sin terminar de entender todavía cuál era exactamente lo que tenía en las manos, pero sintiendo con una precisión extraampa que lo que sea que dijera esa carta en los 2 párrafos que Am no había eleado iba a dividir su vida en 2 partes que nunca más encajarán del mismo modo. 17 amos no se acumulan solos. Se construyen con decisiones pequeñas que en el momento parecen simples y que después, cuando uno las mira desde un bahamofrao con un papel doblado en la mano, tienen un peso que no imaginaba. Rodrigo tuvo una oferta en Monterrey en el AAMO 2009. Una firma de ingeniera, buen sueldo, nombre en la puerta. La rechazatro sin dudarlo demasiado, porque Elena acababa de perder a su madre y no podá moverse. No podá dejar la ciudad donde había enterrado a la única persona que la conozca de verdad desde Niama. Rodrigo llamatro a la firma, agradeciatro, colgatro. No lo volviatro a mencionar. 2 amos después compraron el terreno en las afueras. Elena hizo los planos a mano, con un lápiz de dibujo tagénico, que todavía guardaba de la universidad, en hojas milimetradas que Rodrigo aprendí a leer aunque no era su lenguaje. Al puso el dinero. Ella puso la forma. Trabajaron asá, cada uno desde su orilla, construyendo hacia el centro. Cuando terminaron de pintar el cuarto del fondo, el que iba a ser el cuarto del hijo que no llega,
El olor a pintura blanca tarda semanas en irse. Rodrigo recuerda ese olor con una precisión que no elige. Lo encuentra todavía en cuanto abre esa puerta. ¿Que siguen usando como bodega? Porque ninguno de los dos propuso otro uso y ninguno de los dos quiso discutirlo. Luego vino la enfermedad de Elena. No fue grave, pero fue larga. 3 meses de fatiga, de mácidicos cada 2 semanas. De una debilidad que la dejaba dormida a las 7 de la tarde. Rodrigo aprendía a hacer sopa de fideos con el caldo que a ella le gustaba, espeso, con cilantro fresco picado fino. La servá en un tazat de azul de cerámica que compraron juntos en un mercado de Oaxaca en el viaje de aniversario número 5. Ese tazat de Nodabá está en el armario de la cocina en el segundo estante a la izquierda. Rodrigo no lo usó nunca para otra cosa. No hubo grandes peleas en estos 17 años. Hubo distancias, temporadas en que se hablaban menos, noches en que cada uno lea en su lado de la cama sin que ninguno buscara al otro. Rodrigo siempre atribuyó eso al desgaste, a la vida que se vuelve rutina y aplana lo que antes tenía relieve. No lo vio como se ama al de nada. Lo vio como el precio normal de construir algo que dura. Ahora está parado en el Bahamo con la carta en la mano y lo que siente no es toda rabia. Es algo más parecido al vértigo de quien pisa un escalón que crea firme y lo encuentra hueco. Rodrigo hollate la llave en la cerradura y metíate la carta doblada en el bolsillo del pantaláter, con un solo movimiento. Elena entrado cargando una bolsa de tela, dejando las llaves sobre el mueble de la entrada con el ruido de siempre, ese golpe seco que Rodrigo había escuchado miles de noches. Al salía del Bahamo con la cara lavada, y ella ya estaba en la cocina, destapando un recipiente de plástico que olía a arroz con pollo recalentado. Pusieron la mesa entre los dos, sin hablar mucho, como se hacen las cosas que ya no necesitan instrucciones. A los vasos, ella los platos, el tenedor a la izquierda. Se sentaron. La luz amarilla del comedor caía sobre el mantel de lino que Elena había comprado. En una feria de artesanas 3 años atrás, ese detalle que Rodrigo nunca habrá recordado en otra noche. Fue entonces cuando Elena mencionó a Marcos. Lo dijo sin peso, como quien nombra el clima, que había pensado en Agel, porque vio una canciante en el teléfono, que era alguien de antes, de la época, del departamento que compartá con amigas. Rodrigo asintía. Rodrigo recordaba ese nombre pronunciado una sola vez, a años atrás. En una conversación en que no termina de ninguna manera especial. Pero ese nombre estaba escrito en la carta, que llevaba doblada junto al muslo, y ahora ocupaba todo el aire del cuarto. Estudiatre, la mano de Elena mientras ella hablaba, los gestos pausados, los dedos sueltos, la manera en que envolvía el tenedor sin apretarlo. No había nada diferente. Eso fue lo que más lo lastimó, que no hubiera nada diferente en ella, que la normalidad de sus manos fuera perfecta y completa. Cuando Elena se dormía, Rodrigo esperaba en la oscuridad hasta que su respiración se volvía de pareja y profunda. Entonces abríala el cajatén de su lado, sacad la carta y la leía, entera bajo la luz de su teléfono puesto boca abajo. El segundo párrafo mencionaba un departamento en una calle que Rodrigo no reconocía, fechas que no coincidan con ninguna historia que él no conociera. El tercer párrafo de K, que había una decisión tomada, una decisión que él nunca supo. No de cuál. Rodrigo doblá la carta, la envolvíate en una media y la enterrad debajo de su ropa en el cajatén del closet, debajo de las camisetas que Elena doblaba cada domingo. Se acostate de espaldas con los ojos abiertos y el techo quieto encima. El nombre de Marcos no era un nombre ya. Era una frecuencia, algo que zumbaba por debajo de cada cosa que crea conocer. Y Rodrigo entendía que esa noche era el final de una forma de mirar a Elena sin preguntarse cuán más guardaba. A la mañana siguiente, Rodrigo esperatra, a escuchar el clic de la puerta antes de moverse. Elena había salido a las 8:15, igual que siempre, con su bolso negro colgado del hombro izquierdo y el termo de café en la mano. Rodrigo se quedó sentado en el borde de la cama otros 5 minutos contando en silencio, asegurándose.
Después fue a la cocina. Puso agua a calentar y sacó el cuaderno de espiral que usaba para notas de trabajo, el azul, el que Elena nunca tocaba. Lo abría en una página en blanco y escribía 3 preguntas con letra clara, sin apuro, como si estuviera organizando una reunión. La primera, quiatre, es Marcos. La segunda, cuatre, es el departamento que menciona la carta. La tercera, qua se decisia. Tomatere Elena ese aumo que gel nunca supo. Las 3 preguntas juntas no ocupaban ni media página, pero pesan más que todo lo que había escrito en ese cuaderno hasta ese momento. Rodrigo las miró por un momento y luego trazó por una línea debajo, separando las preguntas de lo que escribía por continuación. Los 3 frentes por donde iba a empezar. El primero era el nombre Marcos, que podía vivir en alguna foto vieja, en algún comentario enterrado en las redes sociales de Elena, en algún relato que ella había contado alguna vez sin que a él prestara atención suficiente. El segundo era el departamento, que tenía que ser un lugar real con una dirección real. Y Rodrigo sabía que Elena guardaba recibos y papeles en una carpeta verde en el cajato de abajo del escritorio. Una carpeta que él había visto pero nunca abierto. El tercero era la fecha de la carta, ese amo concreto, y lo que estaba pasando entre ellos dos en ese momento, 4 viajes, 4 silencios. 4 versión del matrimonio estaban habitando cuando alguien escribía esas palabras. Terminá de escribir y se quedó mirando el cuaderno con las manos apoyadas sobre la mesa, los nudillos contra la madera fraa. Entonces tomara una decisión más, una que no escribiendo porque no necesitaba papel para recordarla. No iba a cambiar nada en la rutina. Los mismos horarios, la misma distancia de siempre, el mismo modo de estar en la casa sin estar del todo. Si algo se movía en Ale, Elena lo iba a notar. Y Elena notando algo era el fin de cualquier posibilidad de saber la verdad completa. Arrancad la hoja del cuaderno, la doblara en 3 y la metía dentro de la carta, que segua en la mesa desde la noche anterior. Buscato en el armario del pasillo una carpeta azul que usaba para documentos de obra. La abriato, colocato los papeles adentro y cerrá el broche metálico con cuidado. La carpeta no iba a quedarse en la casa. La metiato en el bolsillo interno de su mochila de trabajo, debajo del casco y de los planos enrollados, en el lugar donde Elena nunca metá la mano. No era frialdad lo que sentá mientras sacá todo eso, ya lo sabá. Era el agnico orden que había encontrado para no romperse antes de tener algo real entre las manos, antes de saber si lo que sostená era una verdad o apenas la sombra de una. Salía a la hora de siempre, cerrara la puerta con la misma llave, y caminaba hacia el auto con la mochila al hombro como cualquier Anna, como si adentro no llevara el peso de una pregunta que todavía no tenía nombre. Rodrigo abría la laptop sobre el escritorio de su oficina y escribía el nombre. Marcos Villanueva, ingeniero civil. El perfil aparecíate en la tercera banosqueda, semipúblico, con una foto de portada tomada en obra. Recorríate las imágenes con calma, sin apresurarse, como quien revisa un expediente técnico que no le pertenece. En la cuarta fila de fotos, una imagen de 4 amos atrás, una terraza con macetas de barro y una balaustrada. Color crema que Rodrigo reconocía sin titubear. Era el restaurante Arcos, el del cumpleaños de Elena, el del aniversario de 10 años. Marcos apareca solo en esa foto, sonriendo hacia alguien fuera del encuadre, y ese, fuera del encuadre, le pesate en el pecho como una piedra. Rodrigo no guardate la imagen ni la imprimiatre, anotatre en el cuaderno la fecha de la publicación, el nombre del lugar, el número de la foto dentro del perfil. Una lánea. Después, cerratre la laptop y fue por el álbum rojo, el que viva en el estante bajo la televisión con el lomo desgastado por el lado derecho. Lo abría sobre la mesa del comedor con la misma parsimonia con que habrá un contrato antes de firmarlo. Las fotos del primer amú del matrimonio, las del viaje a Oaxaca, las de la remodelación de la cocina. Todo según su orden. Pero en el amo de la carta había un salto de casi 5 meses en que el álbum pasaba directamente del invierno a la primavera,
sin nada en medio. No faltaban hojas arrancadas ni plásticos vacaos. Sencillamente ese tiempo no había sido fotografiado, como si esos meses hubieran existido en otro registro que no era el de ellos dos. Anotamos en el cuaderno: álbum rojo, ausencia de registro fotográfico, noviembre a marzo. Segunda lánea. El café que había puesto a calentar antes de abrir la laptop se cae intacto sobre la encimera. Ya Frau y Rodrigo no lo tocapo. Fue entonces a la computadora vieja del cuarto de servicio, la que Odaba tenía instalado el cliente de correo con la cuenta que Elena había dejado de usar a Humos. La misma cuenta cuya contrase a ella le había dado una tarde de martes para que Al revisara la confirmación de un vuelo a Monterrey. Escribía las credenciales despacio, sin errores, y la bandeja de entrada cargada con 200 correos de promociones y newsletters. Buscá, por fecha, el periodo exacto que marcaba la carta y la pantalla devolvía 0 resultados. No había errores ni mensajes de sistema. Simplemente no había nada, como si alguien hubiera pasado un trapo húmedo sobre ese intervalo de tiempo y lo hubiera dejado limpio. Rodrigo se quedó mirando la pantalla unos segundos con los hombros levemente encogidos hacia adelante, una tensión que no era rabia sino esfuerzo. El esfuerzo fásico de no interpretar toda va. Cerramos el cliente de correo, volvía a su oficina y escribía la tercera lánea en el cuaderno. Cuenta de correo vaciada, mismo periodo, borrado manual. Al terminar, puso el bolígrafo perpendicular al cuaderno, paralelo al borde de la mesa, y lo dejó así. 3 láneas. Ninguna prueba directa, ningún nombre junto al otro, ninguna imagen que mostrara lo que Al ya sabía que iba a encontrar. Pero el patrón estaba quieto sobre la página, tan ordenado y tan frau como él había logrado mantenerse durante todo el dada. Rodrigo encontrate el número de Claudia en un directorio viejo que Elena guardaba en el cajate de la cocina, entre recibos y tarjetas de cumpleaños sin fecha. Marcatre desde el teléfono fijo de la oficina no. Desde el celular, porque no quería que el nombre de Elena apareciera en ninguna pantalla esa tarde. La conversación te empezatre con calma. Que capromo estaba, que cuánto tiempo, que había encontrado unas fotos de aquella apro. Y quería saber si alguien tenía más. Claudia habla con la soltura de quien no tiene nada que ocultar, que es exactamente la soltura de quien no sabe que está revelando algo. En algún punto de la charla, sin que Rodrigo preguntara nada directamente, Claudia mencionó el departamento de Marcos con una naturalidad que dolía más que cualquier acusación. Lo dijo como se dice algo que todo el mundo ya procesé tibra hace mucho, como un dato viejo que dejado de ser secreto el mismo da en que dejado de importar a quienes a lo saban. Rodrigo respondía con un sonido neutro, un sonido que no era sa ni no, y dejado que Claudia siguiera hablando hasta que encontrara una excusa para colgar. Se quedó mirando el teléfono sobre el escritorio durante varios segundos, con la mano todavía encima del auricular, sin moverla. La frase que Claudia había dicho se va en el aire de la oficina. Todo el mundo lo sabía menos a Fiel. No era una traición entre dos personas que se cuidaron el secreto con celo y miedo. Era un secreto que había circulado, que había tenido testigos, que tal vez había generado comentarios en reuniones a las que Agiel asistía sin entender por qué algunos callaban cuando Agiel entraba. Abría el buscador del computador con movimientos lentos y precisos, como si cada tecla requiriera una decisión consciente antes de presionarla. Busqué registros de arrendamiento en el municipio correspondiente a la AMO que figuraba en la carta, filtrando por el barrio que Marcos mencionaba en su perfil como su antigua residencia. El sistema tardá unos minutos en mostrar resultados y Rodrigo aprovechafie ese tiempo para llenar un vaso de agua que no tomar. Cuando la pantalla cargá, encontrá el contrato indexado en un archivo público de la notará de la zona, con nombres completos y número de documento. Elena aparecá como avalista con su firma manuscrita digitalizada, una firma que agié conocá de memoria porque había visto en decenas de formularios médicos, contratos de servicios, cartas de colegio. Era la misma firma, con el mismo trazo largo en la E
y el punto final que ella siempre pone después del apellido, como cerrando algo. Rodrigo imprimía el documento sin leerlo completo y lo doblaba en 4 partes iguales antes de guardarlo en el bolsillo interior del saco. No lo hizo con rabia, lo hizo con la precisión de alguien que archiva un comprobante de pago. Cerrate el cuaderno donde había estado tomando notas durante los últimos dadas, y lo cerrate de golpe, no con violencia, sino con la determinación de quien sabe que ya no hay nada más que anotar. Se recostá en la silla y mirate el techo de la oficina, una mancha de humedad vieja cerca del ventilador que Al había visto cientos de veces sin prestarle atención. Aja se queda, sin moverse, mientras el ventilador giraba y el papel impreso presionaba levemente contra su pecho, dentro del saco, como un peso que había estado Aja siempre y que solo ahora tenía nombre y fecha y firma. Rodrigo sacate la carta del sobre por última vez y la aplanace sobre el escritorio con las dos palmas, como si necesitara que el papel no tuviera dónde esconderse. La leyatre entera, desde la primera lánea hasta la firma, sin levantar la vista ni una sola vez. Cada palabra que antes le había aparecido, vaga ahora tenía un peso específico. Había un nombre detrás del tano, había una dirección detrás de ese lugar, había una fecha exacta detrás de aquella tarde. El tercer párrafo, el que había releado 6 veces. Sin entenderlo del todo, ahora era perfectamente claro. Elena había tomado una decisión, pero no había sido la que Hal imaginó durante años. La decisión había sido de Marcos. No abrirle la puerta de su vida de forma permanente. Elena no se había quedado con Rodrigo porque lo eligiera. Se había quedado porque la otra puerta se cerró desde adentro, sin que ella pudiera hacer nada. Rodrigo lo leyó una vez. Más, solo ese párrafo, y luego doblá la carta con cuidado por las mismas marcas de antes y la dejá sobre la esquina superior derecha del escritorio. Abría el cuaderno, en la última página con anotaciones, y pasatro una hoja en blanco. Tomatro el bolágrafo y escribiatro una sola frase, sin borrones, sin correcciones. Lo que perdán no fue a ella. Fue la versiante de mismo que crea que lo que construa era real. La dejate a sin subrayarla, sin rodearla de nada. Cerrate el cuaderno. Después organizate la carpeta con la misma meticulosidad con la que había armado presupuestos de obra en sus primeros ahamos de trabajo. Primero la carta, con su sobre. Después las notas del cuaderno, dobladas en 3. Después es la impresión del contrato de arrendamiento del departamento en Providencia, con el nombre de Marcos Villanueva en el campo de arrendatario y la fecha que coincida con los meses en que Elena viajaba seguido por capacitaciones. Después la captura del perfil de LinkedIn, con la foto nítida, el cargo, la empresa. Cada documento llevaba una fecha escrita a mano en el margen superior derecho, con tinta azul, con la letra pequeña y vertical que Rodrigo usaba cuando quería que algo durara. Metíato todo dentro de la carpeta, cerrate el broche metálico y guardato la carpeta en el cajate inferior del escritorio, debajo de los planos viejos que nadie revisaba. Esa noche llegate a la casa a las 7:40. Elena estaba en la cocina y había hecho pasta con salsa de tomate. La misma receta de los martes desde acá vamos. El olor a ajo frito llenaba el pasillo desde la entrada. Rodrigo dejate las llaves en el gancho junto a la puerta, se lavate las manos en el vamo del pasillo y se sentate en su lugar de siempre. Elena hablate de una reunión complicada con un proveedor, de un correo que le llega tarde, de algo sin importancia que a otra persona le habrá parecido una conversación normal. Rodrigo respondía en los momentos correctos. Preguntar lo que se pregunta. Pasate el pan. Sirvía agua en los 2 vasos. Cuando terminaron, Rodrigo recogíate los platos y fue a la cocina. Abríade el grifo y dejate correr el agua caliente hasta que el vapor empahamo levemente el vidrio de la ventana pequeato sobre el fregadero. Desde la sala llegaba el sonido del televisor, una voz de locutor, risas grabadas. Rodrigo lavate cada plato despacio, sin apuro, con el estropajo haciendo cálculos sobre la losa. El agua cubría cualquier otro sonido. Sabá, mientras enjuagaba el último vaso y lo dejaba en el escurridor, que esa era la última noche que pasará a Asá, haciendo exactamente esto en este silencio que ya no era el de antes. Era sábado por la mañana y la cocina o la acaface recién hecho. Ese olor que durante 17
A Amos había significado algo ordinario y bueno. Elena estaba en bata, de espaldas a la ventana, con la taza entre las manos y el cabello suelto, callándole sobre los hombros como en cualquier otro fin de semana. Rodrigo entratre sin apresurarse, sin dar los buenos danas, y puso la carpeta cafate sobre la mesa. Con un golpe suave pero deliberado, como quien coloca una herramienta antes de trabajar. Elena lo miraba. Primero, luego a la carpeta, y algo en su cara cambiater antes de que Axel abriera la boca, un movimiento casi imperceptible alrededor de los ojos. Rodrigo abriace la carpeta, tomace la carta con dos dedos y la deslizate hacia ella sobre la madera de la mesa, dejándola exactamente frente a su taza. Te caface. Elena no dijo que no la conocá. No pregunta cuáce era aquello. Solo la mira fija. Durante varios segundos con las manos quietas, y eso ya era una respuesta completa. Entonces Rodrigo sacapla la primera impresiatre del perfil de LinkedIn, el nombre de Marcos Villanueva en letras azules sobre papel blanco, y la puso junto a la carta sin decir nada. Después colocatre la hoja con el número telefónico que había encontrado en el directorio viejo del Cajá, el mismo número que Claudia le había confirmado 2 horas antes por mensaje. Elena soltarla la taza con cuidado, como si de repente le pesara, y la apoyar sobre el mantel a cuadros que ella misma había comprado en un mercado de Oaxaca hace 5 años. Rodrigo alinea las 3 piezas sobre la mesa con la misma calma con la que habrá ordenado documentos en su escritorio, dejando espacio entre cada una para que se pudieran leer bien. No levantad la voz en ningún momento. No necesitaba hacerlo porque la información sobre la mesa hablaba con una claridad que ningún grito habrá podido igualar ni superar. Elena abrió la boca una vez. Luego la cerrad. Sus dedos tocaron el borde de la carta sin recogerla, como si reconocerla con las manos fuera distinto a reconocerla con los ojos. Rodrigo se sentaba frente a ella. Cruzad las manos sobre la mesa y esperase, porque ahora el tiempo y las palabras eran enteramente suyos. Elena se fue esa noche con una maleta pequeña, la misma que usaban para los viajes de fin de semana a la costa. Rodrigo escuchate el cierre del zapper desde la sala, sentado en el sillate, oscuro sin encender ninguna lámpara. La puerta principal sona con un golpe seco, ni fuerte ni suave, el sonido exacto de algo que termina sin drama. Rodrigo no se movillato durante varios minutos mirando el cuadrado de luz que dejaba el farol de la calle sobre el piso. El apartamento olato daba a la cena que Elena había preparado antes de que Axel llegara con las impresiones en la mano. Los platos sucios segan en el fregadero, con restos de arroz pegado y una cuchara de madera apoyada en el borde. Rodrigo fue hasta la cocina y abríatre la llave del agua. Dejatros correr el chorro frao sobre sus muamecas sin ningún propósito claro. Lavado los platos despacio, uno por uno, porque necesitaba que sus manos tuvieran algo concreto que hacer mientras el resto se acomodaba. El espejo del pasillo se gaja en su lugar con el marco de madera oscura que Elena había elegido en una feria artesanal. Rodrigo pasase frente a Ángel, sin mirarse, entrase al cuarto y se sentase en el borde de la cama del lado de ella. La almohada conservaba la forma de su cabeza y un rastro leve del perfume que ella usaba desde antes de casarse. Rodrigo la apartate con el dorso de la mano, despacio, y la colocó boca abajo sobre la silla del rincón. Esa noche dormía 3 horas, con la luz del baúl encendida, y al despertar tardó un momento en recordar que ahora la casa era solo suya. Rodrigo doblazre la carta con cuidado, la metiazre en un sobre nuevo y la guardazre en el cajazre inferior del escritorio, debajo de los recibos viejos. No la tiratre porque Anon no sabía qué hacer con la verdad, pero tampoco podá seguir mirándola encima de la mesa como si fuera un herido sin atender. Esa misma tarde llamato a su banco y pidiato separar la cuenta conjunta en 2 cuentas individuales. ¿Le?
Dijeron que tardara 3 días hábiles y le apuntate la fecha en un post-it amarillo pegado al borde del monitor. Después abríate una libreta de espiral que tenía en blanco desde acá a Guamos y escribíate en la primera hoja una lista de cosas que eran suyas. El auto, la mitad del depósito del departamento, los muebles de la oficina del fondo. Escribir la lista no le dio satisfacción, pero le dio estructura. Y en ese momento la estructura valía más que cualquier otra cosa. El lunes por la mañana llamad a un abogado que le habían recomendado una vez en una cena y cuyo número había guardado sin saber por cuaje. Acordaron una cita para el miércoles a las 11. Esa noche Rodrigo cocina arroz con verduras, algo sencillo que no requerirá concentración, y comía sentado en la barra de la cocina en lugar de en la mesa, porque la mesa todavía tenía el peso de 17 ahumos encima. Lavante el plato de inmediato, lo secatre, lo guardantre, y ese gesto pequeño y ordenado fue el primero en mucho tiempo que sentía completamente suyo. 3 semanas después, Rodrigo firmate el último documento frente al notario sin que le temblara la mano. Era un martes gris, con lluvia fina golpeando el vidrio de la oficina, y el bolígrafo pesaba más de lo que recordaba que pesaban los bolígrafos. El papel certificaba que la casa ya no era de los dos, era solo de Afel, porque Elena había renunciado a su parte sin negociar, sin pelear, como quien devuelve algo que sabe que nunca le pertenecía del todo. Rodrigo guardato su copia en el maletán de cuero cafase que le había regalado su padre hace 12 años, el mismo que olá a cuero viejo y a polvo de oficina, el mismo que nunca había abierto en presencia de Elena. Salía a la calle y camina 3 cuadras bajo la llovizna sin buscar un techo, dejando que el agua le mojara los hombros del saco gris. No fue un gesto dramático. Simplemente no le importatre. Y esa indiferencia fue la primera señal de que algo dentro de Juan había terminado de moverse. Esa noche cocinar arroz con huevo en la cocina que ahora era agónicamente suya, escuchando el sonido del aceite en el sartén sin apagarlo para no quedarse en silencio. Puso un solo plato sobre la mesa, un solo vaso, y notar que el mantel de lino beige que Elena había elegido en Puebla se todavía centrado con esa precisión que ella tenía para los detalles pequeños. Lo doblante, lo guardante en un cajante del que no volverá a acordarse, y extendiante en su lugar el mantel de cuadros verdes que había vivido enrollado en el fondo de un armario desde antes del matrimonio. Comía despacio, sin teléfono, mirando la ventana que devolvía su propio reflejo borroso mezclado con la lluvia que se cayendo afuera. No fue una victoria ni una derrota. Fue algo más parecido al momento en que una fiebre cede y el cuerpo todavía no sabe bien si está curado o solo descansando. Cuando terminante, lavante el plato de inmediato, lo seja con el trapo de cocina azul y lo acomodan en el estante, un solo plato en un estante que antes siempre había tenido dos. Y fue ese detalle mánimo, ese espacio vacá junto a su plato, lo que le confirmate que la vida que conojá había cerrado, y que lo que comenzaba ahora no tenía todavía nombre, pero ya tenía peso propio. Esa tarde, Rodrigo abriate la ventana del estudio por primera vez en semanas y dejate entrar el aire de la calle. No era un gesto grande, solo abríato la ventana, pero el polvo que se abá acumulado sobre el marco se movíate, y al lo vio moverse. Fue al cajate, donde guardaba la carta. Y la sacatrés no para releerla, sino para sostenerla de otra manera, sin apretar. La llevatres a la cocina, encendiatro el quemador de la estufa y la acercatro a la llama hasta que el papel empezatro a oscurecerse por las esquinas. No sintiacho alivio inmediato ni catarsis. Sintiacho a calor en los dedos y oliacho el humo seco del papel quemándose, y eso fue suficiente por ahora, cuando solo quedado un residuo negro. En el fregadero, abriatre la llave del agua y lo vio deshacerse bajo el chorro frao. Después se lavatre las manos con el jabatren de siempre, ese jabatren verde que Elena había comprado en cantidad porque le gustaba el olor a eucalipto. Olíatro sus propias manos limpias y pensá que el eucalipto siga siendo eucalipto,
aunque quien lo había elegido ya no estuviera para olerlo. Buscato el teléfono y marcato el número de su hermana, no para contarle todo, sino para escuchar su voz y decirle que estaba bien. No estaba completamente bien, pero tampoco estaba en el mismo lugar donde había estado la semana anterior, y eso era una distancia real y medible. Colgá después de 10 minutos, y se quedó sentado en la silla de la cocina con la taza de café que ya estaba fra entre las manos. Mirad la mancha de humedad que tenía el techo desde el invierno pasado, esa mancha que siempre habían dicho que iban a reparar y nunca repararon. Decidía que la semana siguiente llamara a alguien para arreglarla, no porque ya no doliera, sino porque la casa seguía siendo suya y necesitaba seguir sijándolo. Esa noche, Rodrigo fue al Baamo por última vez antes de dormir y se detuvo frente al espejo. Sin buscarlo. Lo vio entero, el marco de madera oscura, los bordes donde el barniz se había cuarteado. Con los ahamos, el ángulo exacto en que colgaba sobre el lavabo. Era el mismo espejo de siempre, pero ya no guardaba nada detrás. Solo pared, solo yeso frau y silencioso donde una vez había estado. El sobre. Recordatre el peso de ese papel en los dedos, la tarde en que lo encontratre doblado. En 4, con la letra apretada de su padre llenando cada lánea. Recordá que amo le costó respirar mientras Lea, como tuvo que sentarse en el borde de la bahamera porque las piernas no lo sostenan. Eso. Había sido hace 8 meses. Ahora el sobre estaba en una caja rotulada con marcador negro, dentro del armario del pasillo, junto con los documentos del notario y la foto que separatre de los álbumes familiares. No lo tiratre. Tampoco lo necesitaba a la vista. Rodrigo se mirate un momento, el agua toda va corriendo. Sobre sus manos, el vapor empahamando levemente el vidrio desde abajo. Tenía el mismo rostro, pero algo en... La postura era distinto. Los hombros no cargaban hacia adelante como antes. Cerratre la llave. Apagatre la luz. Y al entrar al cuarto y recostarse en la cama que ahora era solo suya, supo con una claridad que no necesitaba palabras que la traiciatre de su padre no había borrado su historia, sino que le había devuelto por fin la que era verdadera.